ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevar. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Una alegría compartir con ustedes una horita por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, como lo decía don Nicolás Guillén, guitarra. Y como decíamos antes, año del centenario del nacimiento del maestro Abel Carlevar. Así que aquí estamos junto al querido amigo Alfredo Escande en esas vueltas. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal, Numa? ¿Qué tal? Qué Lindo, lindas vueltas, ¿no? Sí, lindísima vuelta. ¿Y cómo se enriquece la cosa? Y uno vive con esto semana a semana, pensando, ya disfrutando de antemano las cosas con las que puede compartir con los oyentes y ayudar a conocer más a quien fue esta figura tan importante de la cultura nuestra y de la guitarra en términos generales. Sí. De nuestra cultura, pero también de la guitarra. Claro, Don Abel Carlevar, bueno, se cumplen este año los 100 años de su nacimiento y nosotros estamos tratando de aportar esto. Claro. Pero lo increíble es cómo se va alimentando el conocimiento sobre él. Aunque tú hiciste una biografía increíble sobre un trabajo muy minucioso, ahora siempre aparecen cosas. Siempre aparecen cosas. Que intuíamos o que intuías que estaban. Claro. Y estaban. Bueno, de a poco vamos a ir Seguro. Compartiendo materiales y cosas, ¿no? Así, historias. Claro. De todas maneras, mira, Numa, antes de entrar ya en tema el programa de hoy, recibí un mensaje de Julián Croato, este joven guitarrista que, que está por graduarse, además. Está por hacer su concierto de graduación. Claro. Ha terminado sus estudios en la Escuela Universitaria de Música, ¿no? Pero antes de eso me dice, este miércoles 31, es decir, pasado mañana, participaré en un concierto del Núcleo Música Nueva de Montevideo, donde van a sonar muchas guitarras, me dice. Será a la hora 20 en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Esto es con entrada libre. El miércoles 31. ¿A qué hora? 20 a la horas? hora 20. La sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Dice, entre otras, habrá 2 composiciones para guitarra sola de René Pietrafesa y del recientemente fallecido Mariano Etkin. Así como piezas especialmente compuestas para cuarteto de guitarras microinterválicas por Osvaldo Budón, Gonzalo Pérez y Gonzalo Varela, este último con agregado de saxo. Yo voy a hacer, dice Julián Croato, el estreno para Latinoamérica de Estuche de Lágrimas, compuesta en 2006 por el argentino Mariano Etkin. Eso el miércoles 31 a la hora 20 en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Por otro lado, me dice, a la semana siguiente, la próxima semana, voy a hacer justamente mi concierto de graduación de la licenciatura en Interpretación, opción guitarra de la Escuela Universitaria de Música. Así que van ya nuestras felicitaciones para Julián Croato. Dice, voy a ofrecer un concierto, también con entrada libre, entrada libre y gratuita, ¿no? En la Sala Bá Ferreira de la Biblioteca Nacional, el lunes 5 de septiembre a la hora 19:30.
Y se va a repetir el miércoles 7 a la misma hora, 19:30, pero en el auditorio de la Escuela Universitaria de Música. Así que, lunes 5 a las 19:30 en la Sala Baferreira de la Biblioteca Nacional, miércoles 7 de toda la próxima semana a las 19:30 en el auditorio de la Escuela Universitaria de Música, allí en 18 de julio, Sí, sí. y Tristán Narvaja, la Biblioteca Claro, Nacional. sí, sí, sí. Perdón, al lado de la Biblioteca Al lado, Nacional. sí. Al lado. Donde era el Liceo Francés. Sí. La Pegado Facultad de Arte. la Biblioteca Nacional y la Escuela Universitaria Seguro. de Música. Así que no va a tener que caminar mucho quien quiera ir a los dos conciertos. Claro. Solamente que uno es el lunes y otro es el miércoles. Claro, no se puede quedar ahí esperando. No, yo creo que no. Dice, en el programa se alternarán 3 obras para guitarra sola con otras 3 para guitarra en conjunto. Se escucharán Gandara y L'Heraclimaón de Héctor Tosar, las 2 únicas obras que escribió con guitarra. Dice, esta última, L'Heraclimaón, cambié de lugar, junto a mi amigo el gran oboísta Federico Curti. Hasta donde sé, me dice Julián Croato, nunca se tocaron en el mismo concierto, las 2 obras, Gándara. Claro. Bueno. También sonarán Epicedia de Sergio Prudencio de Bolivia para guitarra sola y Poéticas de Celso Garrido Leca de Perú en dúo con Nicolás González. Por último, El Nervio de Arnold de Graciela Paraquevaidis, aquella obra que tocó Rubén Ceruzzi en el ciclo del auditorio el año pasado. Y otra oportunidad, dice, para escuchar mi arreglo para 4 guitarras del concierto americano al sur del Capricornio de David Carlevaro, obra de la cual ya hemos hablado aquí, donde seré solista junto a los otros integrantes del cuarteto de guitarras de la Escuela Universitaria, Nicolás González, Mauro Marasco y Marcio Pena. Qué lindo. De modo que estas 3 actividades con guitarras, miércoles 31, lunes 5 de septiembre y miércoles 7 de septiembre, con Julián Croato participando en todas ellas. Le agradecemos mucho que nos haya enviado la información. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, Y tiene algunos mensajes. tengo mensajes, pero tengo además, recibí una sorpresa muy linda. En realidad, se me había quedado perdido en el teléfono, había recibido un mensaje y yo no me había dado cuenta, no lo había visto, Pero ¿cómo un puede mensaje ser, grabado. Quedó me llegó en una hora en la que yo no lo escuché, el teléfono, estaba dando clase, y se ve que después quedó perdido entre otros mensajes. Y el buen amigo español residente en México, Eduardo Garrido, después me mandó un mensaje escrito, te mandé hace unos días, y ahí lo vi. Opa. Y entonces, si bien es un poco más largo porque hace otras consideraciones sobre otros temas, seleccioné para compartir con nuestros oyentes, porque además se refiere a ti, se refiere al programa, las partes específicas donde se refiere al programa, no el del lunes pasado, sino el anterior. Ajá. El programa en el que escuchamos aquellas declaraciones de Carlevaro en el reportaje que le había hecho Delton Cleden. El 30, el número 30. El número 30, hoy es el 32. Hoy es el 32. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandó Eduardo Garrido desde México. ¿Cómo no? Hola, querido Alfredo, ¿cómo estás? Pues nada, aquí en un ratito de asueto, entre clase y clase, para saludarte y mandarte este mensajito aquí en esta tarde mexicana donde no llueve, cosa rara en esta época. Espero que vaya todo muy bien ahí en Montevideo. Ya veo que los programas pues van magníficamente, porque este último de los seminarios de Porto Alegre de Carlevaro me pareció increíble ese programa. Qué buen programa, con una información y las grabaciones excelentes. Lo que comentaba en la entrevista con los hermanos Gleden, eso es interesantísimo. Y sí es verdad que otra vez pasaste partes de esa entrevista. Es interesantísimo. A mí me encantan esos hermanos. Bueno, es que en Brasil, como sabes, pues hay un nivel en guitarra académica altísimo, ¿no? Y qué bueno que Carlevaro estuvo por allá haciendo escuela y tantísimos alumnos hoy día maravillosos, ejecutantes, compositores, profesores, pues traen ese legado, ¿no? Ese recuerdo de don Abel. La verdad estuvo maravilloso, lo disfruté mucho, ese programa. No, pues enhorabuena por ese programa que estuvo realmente increíble. Aquí en México yo hago todo lo posible por, como ves, pues por difundir, por apoyar el programa, su escucha, su difusión. Pero bueno, México es un país muy complicado y el movimiento guitarrístico, pese a que es grande
y hay guitarristas de mucho nivel, de muy alto nivel. La apatía en este país es una cosa gravísima, no sé si pasa igual por allá por el sur. Intuyo que no, o no tanto. Aquí está, como se dice en México, a todo lo que da. Y en fin, entonces pues muchas veces no veo yo la manera de meter a la gente en este mundo, ¿no? Pues sí, del material audiovisual guitarrístico. Pero bueno, en fin, con mis alumnos, mis colegas, pues hago lo que puedo y varios ya son fans totalmente del programa. Eso para que lo sepan Numa y tú. Pero bueno, en fin, seguimos en la lucha. Un abrazo muy grande, compañero. Un fuerte abrazo para Numa también y hasta pronto. Venga, chao. Qué bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y fíjate lo que son las cosas. Él menciona allí a los hermanos Edelton y Berton Glöden, que habían hecho aquella entrevista a Carlevaro, y yo recibí un mensaje de Edelton Glöden. Mira. Dice, caro Alfredo, fico feliz, me quedo muy feliz en ser parte de los homenajes en el centenario de caro maestro, y aprovecho para cumplimentarlos, felicitarlos por el bello trabajo. Qué lindo. Estás traduciendo, claro. Acá. Estoy con la programación de nuestro pequeño festival, dice, de 5 a 6 horas a finales de septiembre, con el título de Abel Carlevaro Año 100, en Sao Paulo. Oh, mirá, qué bueno. En la Universidad de Sao Paulo. Las actividades serían hechas en una tarde en el auditorio de nuestra escuela, con clases, conferencias, comunicaciones y 2 o 3 recitales con la obra completa para guitarra sola, si fuera posible, y algunas obras de cámara, como Arenguay o el Concierto del Plata en la versión para clave y guitarra. Dice, y al sur del Capricornio. Mando mis saludos cordiales también a la señora Bani. Qué lindo. Un fuerte abrazo, Edelton. Edelton Glöden nos escribió desde Brasil. Qué bárbaro. Bueno, un gran abrazo, realmente. Así que en septiembre van a hacer una jornada especial Abel Carlevaro Año 100 en Sao Paulo. Mira qué lindo. Precioso. Bueno, y con respecto al programa de la semana pasada, Gentaro Takada, el guitarrista japonés que participó en la grabación de Arenguay. Además, me había quedado en el tintero una cosa interesante, que Gentaro Takada fue el traductor del libro Escuela de la Guitarra, exposición de la teoría instrumental al japonés, que fue editado por la editorial Gendai, la misma que publica la revista Gendai Guitar. Claro. La editorial de guitarra más importante. Está editando tu libro. Sí, que ya terminó. Durante 4 años y medio lo estuvo editando. Claro. Ya terminó. Ya terminó, sí. Que es realmente hermoso ver todos los libros, la revista, ¿no? Claro. Bueno, son de un gran nivel técnico. Sí, bueno, esa editorial publicó la Escuela de la Guitarra, exposición de la teoría instrumental de Abel Carlevaro, traducida al japonés por Gentaro Takada, justamente. Y dice Gentaro, querido Alfredo, escuché el último programa de La Tarde del Sur. Es el programa más importante del mundo, dice. Te felicito muchísimo, te agradezco siempre, un abrazo. Qué bueno, un abrazo grande. Bueno. Y bueno, Eduardo Garrido, que lo escuchamos recién de la semana anterior, también quedó contentísimo con dice, nuevo y esplendoroso lunero carlevariano, donde nos cuentan sobre el dúo concertante Arenguay, su origen, estreno y grabación, la cual se presenta en primicia mundial. Y pone, no se lo pierdan alumnos y colegas, estos programas son una cátedra verdadera y están haciendo historia. Y Thanos Cálacos, él y su compañera Elizabeth nos escriben desde Atenas, dice, como cada vez una nueva sorpresa, un acercamiento disfrutable y didáctico, lo pone en letras griegas y todo con mayúsculas, didáctico. Es muy importante lo que están ofreciendo al mundo de la música. Hasta la próxima sorpresa de miércoles, se despide. Gracias a ustedes y a Montevideo. Y pone, la calidad, entre paréntesis, la calidad de las emisiones es tan superior que es muy difícil que no nos repitamos en nuestros comentarios, que son exactamente lo que sentimos. Thanos y Elizabeth. ¿Qué te parece? Un gran abrazo también. Bueno, se nos ha ido prácticamente esta primera parte, ¿verdad? En los comentarios, pero bueno, no podía dejar de leerlos. No, me parece muy importante. Pero vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la especial valoración que sentía Carlevaro por la obra y el significado para la guitarra de Fernando Sor, el gran compositor y pedagogo incluso de la guitarra de la época clásica, ¿verdad? Claro.
Fernando Sor, que había nacido en 1778 y fallecido en 1839. Fíjate tú, a tal punto lo consideró importante, Carlevaro, que, bueno, no solamente dedicó una cara íntegra de su tercer disco de larga duración a estudios de Fernando Sor, sino que el primer libro de técnica aplicada que escribió lo hizo justamente sobre estudios de Fernando Sor. Pero además, él le daba un especial significado en su vida personal a Sor, porque fue a través, en realidad, de una conversación con Segovia acerca de los estudios de Sor, que él se dio cuenta de que lo que estaba elaborando para la guitarra, sobre la guitarra, era suyo propio, es decir, era distinto. Era distinto. Y era suyo. Claro. Fuera esa sensación. Entonces, yo quería relatar eso, esa historia, y escuchar cosas referidas a ese transcurso y a esa especial valoración que hacía don Abel Carlevaro de Fernando Sor. ¿Lo hace vos? Después de la pausa. Después de la pausa. Un saludo para Hugo de Malvin, que nos envía un mensaje que dice: Lumita y Alfredo, con todo respeto, como dicen los pibes del barrio, el Liceo Francés al lado de la Biblioteca Nacional ahora es la Facultad de Artes. Tienes razón. Sí. Y tienes razón. Creo que lo dijimos, pero bueno. Un abrazo, Hugo, y muchas gracias. Pablito Baute está en los controles y vamos a la primera pausa en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Un saludo muy grande para Sarita, que nos llamó. Habló contigo, Alfredo. Sí, para sumarse, en cierto modo, a estas cosas que nos escriben de afuera. Dice que son merecidas. Qué lindo. Y que se deben al amor que ponemos en la tarea que hacemos. Muchas gracias, Sarita. Bueno, seguimos ahora entonces con Sor. Claro, y la importancia que Carlevaro le asignaba, que tiene, desde mi punto de vista, ¿no?, humilde punto de vista, tiene dos facetas. Una faceta objetiva, de su propia valoración del músico, del pedagogo Sor, y una faceta subjetiva, que es el significado que los estudios de Sor tuvieron en la propia reafirmación de su personalidad guitarrística y de teórico, como teórico de la guitarra y como ejecutante también. ¿Sí? En lo objetivo, fíjate tú, por ejemplo, yo tengo aquí una entrevista que le realizó mi buen amigo Oliver Primus. Ya vamos a hablar de él en un programa también, guitarrista alemán que vive en Suiza. Le hizo una entrevista en el año 1997 a Carlevaro, publicada en la revista Guitarra Actual de Alemania. Entre otras cosas le pregunta: ¿qué compositor en la historia de la guitarra lo impresionó particularmente? Y Carlevaro dice: Fernando Sor. Y le pregunta por qué. En primer lugar, porque fue un muy buen compositor y debe haber sido un sobresaliente guitarrista. Nada más, considerando una obra como las Variaciones Opus 9, dice Carlevaro, estoy seguro de que tiene que haber tocado muy bien. Allá por fin de los años 50 y principio de los 60, Carlevaro dio una serie de conferencias sobre la guitarra, 12 en total, que las repartió en distintos personajes de la guitarra, vamos a decir, los primitivos españoles, Luis Milán, Luis de Narváez, etcétera, etcétera, y una de ellas, la novena, la dedicó a Fernando Sor. Claro. Y en una parte de lo que dice en esa conferencia, él dice: el estudio de la obra de Sor es fundamental para la formación musical e instrumental del guitarrista. Requiere tanto el dominio técnico del instrumento para poder salvar con tranquilidad los pasajes más difíciles, como un conocimiento musical para poder transmitir con fidelidad lo que de verdaderamente musical existe en la obra de Sor y que es su propia esencia. Asimismo, se requiere una ductilidad especial para poder imprimir a ciertas frases y movimientos de las voces la elegancia que envuelve la obra de este maestro de la guitarra. Sus estudios están dotados de diversas dificultades con el fin de dar a los dedos la libertad necesaria.
Por otra parte, estos estudios guardan una conducta y rigor musicales, siendo al mismo tiempo pequeñas obras de arte, legítimas, que las hacen acreedoras de la audición pública por sus valores propios dentro y fuera de la guitarra. Y él los tocó mucho en conciertos y los grabó además. Claro, toda la cara de un disco. No muchos autores grabó Carlevaro y elegía muy bien lo que grababa. Claro. No grababa lo que le pedían los sellos, grababa Seguro. lo que él quería grabar. Claro. No hizo ninguna, pero ni una sola concesión Carlevaro en ese sentido. Claro. Y esto lo reafirmo, Ujú. porque es muy importante. Muy importante. Él grabó exclusivamente lo que quiso grabar. Mm. Y creo que no todo lo que hubiera querido grabar, pero no grabó nada que él no hubiera querido grabar. Claro. Y esto es muy importante. O que le Y por exigieran eso- para poder sacar o un que le disco. exigieran para poder sacar un disco. Esto es muy importante y por eso lo reafirmo. Quizás por eso grabó poco también. Y quizá por eso grabó poco. Pero ahora quiero referirme también a la parte subjetiva, el significado que por un determinado episodio de su vida, que yo después de bastante investigar lo puedo ubicar en el año 1953, te diría en el mes de mayo de 1953, él tuvo, en ese tiempo Segovia estuvo en Montevideo, vino a dar un concierto y se quedó unos días porque en junio, principio de junio, era el cumpleaños de 15 de su hija Beatriz, nacida aquí en Montevideo, hija de Paquita Madriguera. Paquita Madriguera estaba en Buenos Aires y ¿Estaba dando conciertos? estaba... no estaba dando conciertos, se había ido a vivir a Buenos Aires por circunstancias, es decir, lleva un rato largo explicar las idas y venidas y los problemas personales y profesionales por los cuales ella se ve, pero estaba allá. Ujú. Y la hija estaba a veces con ella, a veces acá con sus hermanas, y que en esa época estaba con las hermanas acá y festejaba acá el cumpleaños. Ujú. ¿Sí? Y Paquita compuso una obra estando allá, Evocación Mediterránea, una obra para guitarra, que le puso como dedicatoria: para que la excelsa guitarra de Andrés Segovia me represente en la reunión familiar. Imagínate tú. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Eso lo grabó Segovia? No, y no sé si quizás haya llegado a tocarlo o no. Sí, lo debe haber tocado. No, eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que en esa época Carlevaro, que había vuelto de Europa, estaba elaborando y pensando y escribiendo cosas en cuadernos que yo transcribí en el libro y todo eso. Y dice así, mira, Carlevaro, sobre ese momento de su vida. Dice: así comenzó un trabajo que fue uniéndose sin darme cuenta yo. Formé toda una escuela, porque verdaderamente quien me dijo que era una cosa nueva fue el mismo Segovia, dice. Ya empieza a contar esto. Dice: porque pasados muchos años, yo tenía 37, en realidad estaba cercano a cumplir los 37, ya estaba formado con todas mis cosas, había ya formado toda una estructura, tenía cantidad de cuadernos escritos con los problemas que yo trataba de solucionar. Lo que voy a contar ahora, porque esto es una charla que él dio, no es por una cosa de orgullo, es por una cuestión histórica. ¿Cómo yo me di cuenta que eso era mío, que estaba haciendo una cosa nueva? Él mismo me lo vino a decir. Me habló por teléfono a Punta Gorda, que yo vivía con mis padres. Dice, todavía era soltero. Me dice: Abel, tú puedes venir, voy a estar por unos días y me voy a Norteamérica a grabar en discos Decca unos estudios de SOR. Segovia los grabó recién en marzo del 55 y algunos en el 58. Dice: quiero que me los escuches. Y dice Carlevaro, tenía mucha confianza conmigo. Terminó con esos estudios de SOR, de tocarlos, y me dijo: ¿qué te parece? Porque siempre comentábamos. Dice, perdonen que haga este paréntesis, dice en la charla, ¿no? Porque a veces venían las músicas de Ponce recién hechas en papel de avión, que le llamaban, venía la obra recién terminada y bueno, y la mirábamos juntos, así que había muchas cosas que discutíamos, dice. Cuando terminó los estudios de SOR me preguntó qué pensaba de ellos. Yo lo conocía desde hacía mucho tiempo, en ese entonces ya tenía familiaridad con él y me olvidé completamente que tenía delante de mí al gran maestro. Le respondí: bueno, no me gusta mucho. Se podría hacer de tal modo o de tal otro y utilizar tal medio técnico para facilitar los desplazamientos y mejorar tal pasaje. En fin, bueno, terminé y ahí vino lo emocionante para mí, dice Carlevaro. Segovia se levantó de su silla siempre con la guitarra en la mano y dijo: te felicito, Abel, yo no sabía que a mi edad tenía todavía tantas cosas para aprender. Yo me quedé pasmado, verdaderamente. Ustedes discúlpenme, pero me quedé como: ¿no lo sabe Segovia? ¿Cómo no lo puede saber? Yo pensaba que todo lo tenía que saber.
En ese momento comprendí que todas esas ideas sobre la técnica y la música eran mías. Segovia quería que tomáramos café, pero yo tenía como una fiebre, quería irme. En casa reuní todos los apuntes que había escrito. 20 años después terminé la redacción de mi método. Qué bárbaro. El empujón que significó para él esa. La verdad. Entonces, yo elegí para escuchar ahora uno de esos estudios de Sor que Segovia grabó para la DECA, y la grabó muy poquito después Sí. de esta anécdota, Claro. y después lo vamos a escuchar por Carlevar, y después vamos a escuchar el resto de los estudios grabados por Carlevar. Ahí está. Pero vamos a escuchar para después tratar de entender qué fue lo que él percibió que podía ser diferente. Claro. ¿Sí? Vamos a escuchar primero a Segovia. Entonces, el estudio en Do mayor, opus 29, número 17 de Fernando Sor, por Andrés Segovia. Escuchemos. Ahí estaba la versión segoviana. Era don Andrés Segovia tocando este estudio en Do mayor, opus 29, número 17 de Fernando Sor. Carlevar lo grabó en el año 1963, es decir, unos 4 o 5 años después que Segovia lo grabara. Segovia lo grabó en enero del 58, 5 años después. Y formó parte de ese disco Scarlatti Sor. Claro. Vamos a escucharlo por Abel Carlevaro, y después vamos a ver qué escribió él sobre este estudio en su libro sobre técnica aplicada. Ahí está. Escuchemos.
Qué increíble, ¿no? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Aquí se escuchan las voces. Sí, todo el trabajo de la mano derecha, hay partes que son a tres voces. Evidente. Claro, y se escuchan las tres voces. Y se escuchan las tres voces. Hay todo un trabajo muy importante de la mano derecha sobre eso. Y hay una... Sí. Vamos a decir, un trabajo de la mano izquierda también en todo Una lo que tiene que ver a... lo que tiene que ver con todo eso que él elaboró sobre los traslados en el diapasón y todo eso. Claro, y la digitación quizás, ¿no? Has dado en el clavo. Mira lo que... Así empieza el capítulo 8 del libro Técnica Aplicada, volumen 1, 10 estudios de Fernando Sor. Después te cuento cómo salió este libro, pero el capítulo 8 está dedicado a este estudio. Uh-huh. ¿Sí? Un capítulo para cada uno de los 10 estudios que él eligió. Dice... Existen obras para la guitarra cuya digitación podría tener cierta holgura, mirá, en las que no se requiere tan estrictamente un trabajo ordenado de los dedos, sino un concepto general para aplicarlo a algunos pasajes. Pero en cambio, en otros trabajos, como en este estudio, la faz digitación tiene una importancia capital. Tanto es así, dice Carlevaro, que resultaría difícil lograr una buena dicción instrumental sin recurrir a un espíritu ordenado para detectar y poder utilizar el justo ataque de mano derecha, o el justo dedo de mano izquierda, o cualquiera de las actitudes y formas de actuación que ya hemos analizado en la exposición de la teoría instrumental. La digitación concreta, lugar de la cuerda y dedos, puede ser indicada con toda precisión, pues se dispone de los elementos gráficos para transmitirla, es decir, los números y las letras. Pero no sucede lo mismo con respecto a otras valoraciones que también corresponden a la música, tímbrica, dinámica, diferenciación de voces simultáneas, en las cuales es necesario cambiar y combinar los toques de mano derecha. No existe aún una estructura gráfica precisa que represente exactamente las diferentes actitudes de los dedos y la calidad de emisión para cada nota. Se hace necesario entonces recurrir a la palabra escrita para indicar esos aspectos que deben tener para el verdadero músico la misma importancia que las características concretas de las notas, altura y duración del sonido. Y entonces ahí viene todo lo que él explica aquí, de lo que hay que hacer, claro, que no lo podemos leer acá. Claro. Qué interesante, ¿no? Maravilloso. Bueno, vamos a la segunda pausa. Evidentemente es muy distinta, son muy distintas las versiones. Son bien diferentes. Diferente. Lo importante es cómo aquella entrevista, aquel encuentro donde lo escuchó y se animó a decirle lo que pensaba, resultó tan importante para él en lo sucesivo, como reafirmación de sus propios criterios. Claro. Ni mejores ni peores, sus propios criterios. No, claro, distintos. Sí. Exactamente. Y bueno, después... Por eso digo que Sor también tenía una significación de tipo subjetivo para Carlevaro. Claro. Más allá de lo objetivo. Vamos a la segunda pausa. Nuestro celular 099-345-170. Pablito Baute está en los controles y nosotros seguimos con Sor, con Abel Carlevaro en el tercer bloque.
Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Maestro, usted me tiene impresionado. ¿Qué pasó? Me aparece acá con cada libro que a mí me da un poquito de envidia, bien, de envidia buena. Sana. Porque sé que si lo precisa usted me lo... ¿Qué libro es este? Este es el segundo de los libros que tuve la suerte, la inmensa fortuna de que Carlevaro me pidiera colaboración para prepararlo. Ajá. Es el primero de los libros de técnica aplicada. Es decir, ¿cuántos son? Y son, además de la teoría instrumental, que fue el primero, independientemente de los 4 cuadernos que habían salido antes, ¿no? de ejercicio. Los libros teóricos, vamos a decir, o teórico-prácticos, el de la teoría instrumental, que fue el primero. Y entonces después vino el primer volumen de técnica aplicada, que es este sobre 10 estudios de Sor. Después vinieron 2 sobre Bach, sobre Villalobos, los preludios y el lloro y los 12 estudios. Después vino otro sobre Bach, el cuarto sobre la Chacona. Claro. Pero ese lo tengo, claro. Y después hubo un quinto que todavía no se ha publicado sobre estudios de Carcassi. Mire usted. Claro. ¿Y quién tiene eso para publicar? Eso todavía está en manos de Barry para ser publicado. ¿Esto fue publicado por Barry? Esto fue publicado por Barry, también fue publicado en inglés por la editorial Chanterelle en Alemania unos años después. Este salió en el año 85. En el año 87 creo lo publicaron en Chanterelle y después se tradujo al francés y fue publicado por Henri Lemoine de París. ¿Dónde andaría yo que no los encontré? Vaya uno a saber. No, pero ya estabas acá de vuelta. Ya estaba en el 85. Claro. Cuando, pero qué bueno. Al hacer el capítulo final de la Escuela de la Guitarra, que hay algunos ejemplos de técnica aplicada, se entusiasmó Carlos. Me dijo, claro. Cuando terminamos de escribirlo, me dijo, ahora tenemos que hacer un libro de técnica aplicada. Y me dijo, lo primero de todo, los estudios de Sor. Y ahí salió que lo empezamos a escribir casi enseguida de terminar el otro. Seguro. Sí. Después te pasó, como siempre, bastante tiempo antes que se publicara, pero lo empezamos a escribir casi enseguida de terminar la Escuela de la Guitarra, sobre 10 estudios de Sor. ¿Sí? En el prólogo él dice, mira, he aquí 10 estudios de Fernando Sor presentados en su doble faz mecánico-musical. Este es de Editorial Barry. Y todavía existe, se puede conseguir. Contienen diferentes aspectos técnicos de mano derecha e izquierda que servirán para solucionar, a través de un trabajo inteligente, muchos problemas dígito-mecánicos y a un nivel de creación musical. Fernando Sor representa una figura muy importante en la guitarra del siglo XIX, una personalidad musical poderosa cuyo arte debe reconocerse en todo su alcance y significación. La arquitectura de su obra en general es lógica, con un notable sentido de la proporción sonora. El estudio nos revela un dominio de los recursos técnicos, subordinando siempre el procedimiento a la expresión musical. Estos estudios, muchos de los cuales deben considerarse como pequeñas obras de arte, están destinados al perfeccionamiento técnico-musical del estudiante. La adquisición paulatina de una conciencia instrumental trae como consecuencia una aplicación y maduración en los recursos técnicos a un nivel superior. Estos estudios servirán como real plataforma para afrontar más tarde los diferentes problemas en la guitarra y la música. Abrir un camino nuevo no es fácil, dice Carlevaro. Tampoco lo es proyectarse hacia el futuro con una idea nueva. Lo importante es que la creación no pierda su valor permanente y que el mensaje que nos han legado músicos de la categoría de Fernando Sor tenga vigencia y sea tan efectivo y lozano hoy como cuando fue concebido. Bueno. Y ahora, antes de que escuchemos otro estudio en do mayor muy conocido, vamos a ver que integra acá el capítulo 2 del libro. Vamos a ver cómo él introduce esto. Dice, el análisis de este estudio constará de 2 partes. Dice, una referida al trabajo de la mano derecha y la otra a la actuación de la izquierda. Yo voy a hablar de la derecha, que es lo más notorio en la mano derecha. Sí, en este estudio. Dice, esta mano juega un rol importante al tener que encarar 2 elementos diferentes. La parte armónica por un lado y la línea melódica en la voz superior. Ambos aspectos deben estar bien diferenciados.
no por densidad sonora, dinámica, o sea, no por el volumen, sino más bien por su condición tímbrica. Dice, a esos efectos, en el comienzo de la frase se podrá utilizar para la voz cantante, es decir, la voz superior, el toque claro con los dedos anular y medio, mientras que la trama armónica se realizará con el toque libre, lo que él llamaba el toque número 1, el dedo bien blandito, vamos a decir como si fuera de trapo casi, ¿sí? Teniendo sumo cuidado de que el pulgar, cuando actúa en la cuarta cuerda, sea tan sutil y leve como para poder fusionar su sonido al del dedo índice y así lograr una homogeneidad armoniosa que no interfiera para nada con la voz cantante, o mejor aún, que se asimile a ella en un segundo plano. Como un acompañamiento. Hay un acompañamiento que hacen todo el tiempo el pulgar y el índice, y hay una melodía que la cantan todo el tiempo el dedo medio y el anular. El dedo medio, casi todo el estudio, en la segunda cuerda, y el dedo anular en la primera cuerda, salvo una pequeña excepción de un compás. Para lograr eso hay que tener una gran concentración, ¿no? Hay que haber educado, hay que haber la concentración antes, en el proceso de educación de la mano. Uh-huh. Tiene que ser una educación inteligente de la mano desde el comienzo para poder emitir timbres distintos en un mismo lugar de la guitarra. Claro. Vamos a escuchar la realización. Pero es muy interesante porque uno tiene que darle cierta intensidad o lo que sea a alguno de los dedos. Claro, cierta actitud. Actitud. Los dedos están tocando cada uno de ellos con una actitud distinta, no con más fuerza ni con menos fuerza, con distinta actitud. Qué bárbaro. Vamos a escuchar el estudio Opus 35, número 13, en Do mayor, de Fernando Sor por Abel Carlevar. A ver. Claro, de pronto yo agarro este estudio y toco todas las notas, pero todos en un mismo plano, y no es tan bonito el estudio, entonces es no claro. ni sobresale la obra de arte. Claro, es como si fuera más de un instrumento. Exactamente. Ese sentido es como si lo hubiera grabado en distintas guitarras. Ahí está el detalle, ¿no? Es la educación de la mano derecha para hacer eso. Difícil. Sí y no. A ver. Sí y no. No, no es difícil de realizar una vez que la mano fue educada con un criterio artístico desde ese punto de vista. ¿Y esto está en los Por cuadernos? Eso está con un trabajo bien guiado en los cuadernos, está, claro. Sí, claro. El cuaderno número 2. Sí, claro. Bien guiado, porque si no, no. Si no es tocar las notas también. Si no es tocar las notas también. Estamos en las mismas. Ajá. Estamos en las mismas. Pero se supone, o él buscó que la combinación de la teoría instrumental y los cuadernos pudiera permitir estudiar los cuadernos adecuadamente guiados. En la práctica eso no es tan sencillo. Siempre conviene tener la guía de alguien que ya lo haya hecho y lo haya estudiado bien. Claro. Bueno, mi primo Telmo está complicado. Dice, abrazos brillantes, aunque hoy hablan de jeroglíficos. Y bueno, claro, a veces resulta difícil para alguien que no conoce la música, ¿no? Hola maestros, gracias por la compañía. Hace mucho que no los visitabas. Agradezco a Nua por pasar íntegro el payador perseguido por el gran Atahualpa. Mi alma lo necesitaba. Gladys.
Esta madrugada lo pasé. Ah, ya, qué bien. seguro. Bueno, vamos a escuchar otro estudio breve. ¿Cómo no? Que para mí, es decir, es un estudio que tenía un significado especial por Carlevaro. Lo tocaba mucho como en bises de sus conciertos. Ujú. Era el único que él no quería pasar su digitación y su arreglo. Le hizo arreglos, le metió algunos pequeños cambios al original de Sor y lo guardaba para sí. Yo creo, conociendo ahora toda esta historia, que es ese el estudio donde él marcó sus diferencias de criterio y lo que se podría hacer con esto. Pienso yo, y que por eso lo defendía tanto para sí, Ajá. ¿no? Porque nunca me negó ninguna digitación que yo le pidiera. Pero esta me dijo, discúlpame, pero este tiene un significado para mí, yo lo guardo para mí. Mira. Nunca me explicó cuál. Ajá. Y yo pienso que quizá tenga que ver con esto. Qué bar. Vamos, ¿cuál es? Es el estudio Opus 31, número 19, en La mayor. A ver. Qué bárbaro. Este era el estudio Opus 31, número 19, en La mayor, de Fernando Sor por Abel Carlevaro. Todos estos forman parte de ese disco que grabó en el año 1963 para el sello Antar Telefunken. Aunque no publicó la partitura. No la publicó. No la publicó, pero usted Bueno, estudió. conociéndolo no es difícil sacar qué es Claro, lo que hace. Claro. No. Qué lindo. Sí. Maestro, nos despedimos. Ha sido un gran placer para mí. Bueno. Nos vamos a ir escuchando otro estudio de Sor. ¿Cómo no? ¿Sí? Y después dedicaremos algún otro Claro, programa a esto. claro. ¿sí? Pero otra vez la diferencia de planos y un valor muy especial para el dedo pulgar. A ver. ¿sí? Va a ser el estudio Opus 31, número 16, en re menor. Será hasta el miércoles y después hasta el próximo lunes con más cosas sobre Carlevaro. Muchas gracias, Pablito Baute. Muchas gracias, maestro Alfredo Escande.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con Guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.